Se puede decir, según unos, que Trump es un hombre que ha actuado siempre como un narcisista radical. La Unión Europea y los Estados europeos no pueden pergueñar su seguridad a encargársela a los Estados Unidos. Que hay que llegar a 6 millones de muertos para que entonces se pueda decir que Que son es un genocidios. genocidio. Los únicos genocidios son los que se hacen contra el pueblo judío. Lo que hace el pueblo judío hoy no son crímenes contra la humanidad, yo creo que sí. El 20 de enero del 2025, el presidente Donald Trump asumió en Estados Unidos el ejercicio gubernamental. Siendo Estados Unidos la potencia que es, las decisiones que ha tomado Donald Trump han representado de algún modo un desequilibrio en las relaciones y en esta globalización, como se entendía entendido, de que Estados Unidos era la cabeza y que era como el juez, digamos, que sancionaba los procesos democráticos en todo el mundo. Lamentablemente lo que hemos visto es que Estados Unidos ha salido de la Corte Penal Internacional, que aplicó medidas para eliminar los visados a los líderes de la Corte Penal Internacional, salió de la Organización Mundial de la Salud, salió de la UNESCO, se retiró Estados Unidos de los acuerdos del cambio climático y ha habido una campaña en la que instituciones incluso de Estados Unidos han estado siendo fuertemente zarandeadas por la presencia de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, que está teniendo una fuerte competencia en el gobierno de los Estados Unidos. Esas cosas son absolutamente extrañas en un poder como el que representó Estados Unidos. Hemos invitado a Carlos Julio Báez Evers, que es doctor en sociología, politólogo, que tiene numerosos textos de análisis de la situación política global y de la situación política europea, aparte de cuestiones políticas. Su último libro es un trabajo de recopilación sobre Rosa Luxemburgo y su influencia política en los países en los que, digamos, se discutió sobre todo las ideas relacionadas con el marxismo, con la democracia y la socialdemocracia. Muchas gracias a Carlos Julio por aceptar conversar con nosotros desde España, donde se encuentra, en Torrelodones, y allí firma todos sus artículos que aparecen publicados en Acento. ¿Qué nos puede explicar, Carlos Julio, de este nuevo escenario global para uno entenderlo y saber cómo es posible que un presidente de Estados Unidos tenga tanta flexibilidad y tanto poder para sepultar, arrancar de raíz procesos y echarlos, digamos, en el zafacón de la historia? Bueno, Fausto, en primer lugar, saludarte y darte las gracias por darme a tu programa, que es una referencia en la televisión dominicana, y para todos los que te escuchan y te ven, eh, donde quiera que hay dominicanos en la diáspora, digamos, Nueva York, España, Suiza, etcétera, etcétera. Bien, realmente se puede decir que lo de Trump es como si hubiera entrado un elefante en una cacharrería. Es una persona que en apenas 22 días que tiene el poder ha conmocionado los cimientos no solamente de la democracia americana, sino que todo lo que hace hasta ahora lo que crea es una perplejidad, miedo y en algunos casos, digamos, rabia entre no solamente los países del tercer mundo, del sur global, sino también entre sus aliados, que eso es algo verdaderamente
curioso, ¿no? Es una persona que yo creo que se ha acostumbrado, ha hecho negocios y él sigue utilizando el método ese que algunos como hacerse el loco, actuar como el loco, ¿no? Que es tomar medidas que nadie con un mínimo de sensatez considera que un mandatario de la primera potencia, sobre todo la primera potencia militar y económica, puede, se espera que tome. Entonces, yo creo que con esa actitud de hacer el loco o hacerse el loco, él utiliza, que es un método, dicho con todo mi respeto hacia él y hacia todo el mundo, pero no estoy refiriendo a personas, sino al método. Es un método que utilizan como los matones de los barrios, ¿no? Que el tipo que se quiere imponer, no persuadiendo, sino amenazando, haciéndose que él es el tipo que es capaz de los actos que la mayoría de las personas, por prudencia, por racionalidad, o en fin, por sabiduría, nunca cometerían, e incluso por respeto al propio cargo que desempeña. Pero bueno, ese es el estilo Trump. Se puede decir, según los que Trump es un hombre que ha actuado siempre como un narcisista radical. Entonces, él tiene esa concepción de que es capaz de hacerlo todo, de sobreponerse a todo. Como vosotros sabéis, él era la familia de él viene de León, fueron personas que se dedicaron, después de hacer trabajos un poco de obreros y así, a la construcción. Está la base de su fortuna. Él tenía un hermano mayor que se suponía que iba a ser el que continuaría la obra de su abuelo y de su padre, y que sin embargo parece que se mostró un tipo, digamos, más bohemio, más humanista, y terminó siendo un alcohólico, etcétera, y murió. Y Trump le tocó entonces ocupar el papel que parece que estaba eh, destinado a su hermano mayor. Esta persona entonces lo pusieron en una academia militar, porque él era un tipo un poco díscolo, ya desde pequeño, y en la academia militar él se disciplinó, pero también se disciplinó con métodos un poco también que siguen hasta hoy, estos métodos un poco autoritarios, de imponerse. Evidentemente, él no es un cualquiera, es una persona que tiene dotes de liderazgo, y sobre todo de ese liderazgo que se impone no porque yo te persuado, porque yo te vamos a decir, te manipulo de una manera sutil, sino que es un hombre que se impone con esos métodos de, digamos, de rudeza, ¿no? Eh, la misma Angela Merkel decía que cuando se reunía con él era una tortura, porque incluso en la Casa Blanca, en una reunión que tuvo en la Casa Blanca, hubo un largo momento en la que los periodistas le decían que, como es habitual, se dieran la mano para hacerle una foto, y él se quedó impávido y la Angela Merkel hacía gesticulaciones faciales, como diciendo, pero este hombre, ¿a dónde estamos? ¿No? Bueno, pues Ah, ese es el estilo de él, bien. un hombre que no se arredra ante nadie ni ante nada, y que está muy consciente de que con su poder antes económico y ahora político, tecnológico, etcétera, él puede hacer todo lo que le venga en gana, porque la gente, ante personas y ante actitudes, digamos, tan rudas, tan violentas, tan fuera de lugar, pues descomponen a la gente, y él ahí Bien. logra un poco
mantener como un papel más supremacista sobre las otras Carlos personas. Julio, en Eso, bueno, perspectiva, eso es un juicio, eso, en bueno, perspectiva, yo te decía que ¿hacia dónde va Estados comienza Unidos de en una gestión como la de Donald Trump? bien. Mira, yo diría, yo he querido comenzar por lo antropológico, por el hombre, por la actitud del hombre, Sí, ¿no? Políticamente, obviamente, lo que se puede decir es que Trump entra, es como un ciclón en la Casa Blanca. Es una persona que viene con una frustración por no haber logrado lo que él consideraba que iba a hacer en la Casa Blanca. Es una persona que no está acostumbrado a consensuar, que no está acostumbrado a escuchar consejos y que las personas que no están de acuerdo con él, pues lo aparta. De hecho, los Bannon y otros, Greenwich, etcétera, y personas que estaban más o menos en su misma línea en el partido republicano en su primer mandato, él los ha apartado y se ha rodeado de dos tipos de personas. Primero, de personas, como dicen en Estados Unidos, de bolsillos grandes, es decir, gente con mucho poder económico y personas que se les sean absolutamente fieles. Y ese es las dos características, digamos, que cambian en cuanto al personal Casa Blanca que le rodea, ¿no? Personas fieles y personas millonarias que no por ser millonarios, pero que haber hecho su fortuna en los negocios, tienen un concepto de lo que es el Estado. Son personas que más bien mantienen una actitud que yo llamo estadofóbica, ¿no? Le tienen como una especie de fobia, odio al Estado. Y si tú quieres una visión un poco freudiana, han traspasado, ¿no? El deseo ese de matar al padre con matar al Estado. Pero como todo buen liberal, sea un liberal extremista o un liberal moderado, ese antiestatismo se detiene siempre que el Estado pueda servirle para sus procesos de acumulación, para sus procesos de eliminar a competidores. O sea, que el Estado, ellos son muy antiestado, pero utilizan siempre el Estado para aumentar su acumulación de capital, para obtener territorios y para imponer influencias y eliminar competencias. Y bueno, y yo creo que eso es lo que está desde el principio está haciendo Trump. Él realmente la sorpresa es porque uno piensa racionalmente que cuando una persona llega a posiciones de poder, incluso los más radicales se moderan, pero evidentemente ante Trump diría uno que estamos ante una personalidad no solamente autoritaria, sino una personalidad con tendencias extremistas. Y yo diría que eso va ligado también a su megalomanía, ¿no? Él considera que él lo puede hacer todo, lograr todo, ya no solamente con las mujeres, como dijo esa frase desafortunadísima, de que él podía tocarle lo que le diera la gana y que no tenía ninguna consecuencia, de la misma manera que sus seguidores le seguirían también, hiciese lo que hiciese, aunque él matara a alguien en la Quinta Avenida, que eso no le causaría ningún problema. Pues eso, ese es el Trump. Esa es la actitud de Trump en los negocios, en la política y en su vida, ¿Y parece, ¿no? Estados Unidos, Ahora bien, hacia dónde va? bien, eh, con Trump, su idea de hacer América grande, otra vez, como él dice, eh, yo creo que nos vamos a ver eh, frustrados. Ese es un proyecto, yo creo que nace, salvo que rectifique, frustrado. Porque por muy poderoso que tú seas en lo militar, el mundo
ya no es el mismo mundo de los años 40, de los años 50, de los años 60, ni siquiera de los 70. Aquí ha habido verdaderamente una revolución, y no ha sido la revolución económico-social, eh, eh, digamos, de redistribución de la renta, sino la revolución en la combinación entre el descubrimiento científico y las aplicaciones a la técnica, ¿no? Ese proceso se ha dado de manera tan rápida, la revolución de las comunicaciones, de las nuevas tecnologías, que hoy es muy difícil mantenerse unilateralismo y ese supremacismo que él pretende. Pese a que, como hemos visto con Gaza, como hemos visto en Ucrania, etcétera, etcétera, la potencia que podría haber jugado un papel no de quizás también de intermediación, pero de moderación, de balance, de equilibrio, que era los estados de la Unión Europea, pues se han subordinado total y absolutamente a los Estados Unidos, como se vio durante el periodo de Biden, y eh, dejando el campo abierto a la posibilidad de que China, no solamente por su potencia de innovación, de, de, de poderío económico, de planificación de sus acciones, de su prudencia, del exquisito tacto que suelen tener, por ahora por lo menos, es un competidor que le es muy difícil de poder borrar simplemente con medidas arancelarias, etcétera, etcétera. De manera que a mí me parece que los Estados Unidos en el campo internacional, aunque ahora pueda haber una situación, ya digo, de temor ante las actitudes que representa Trump, yo creo que no podrá imponerse de la manera que él pretende. Comenzando porque, como ya eso te lo puede explicar, lo puede explicar al público mejor un economista, ¿no? Pero lo que parece que señalan todos los economistas profesionales es que esas barreras arancelarias es un boomerang. Un Él arma puede de doble poner una filo. serie de esas medidas, pero esas medidas luego a quién van a repercutir, porque así es que funciona, digamos, la economía de mercado y la economía que es la economía que hay en el mundo entero, de una manera u otra, ¿no? Entonces, todos esos aranceles en definitiva lo que van a hacer es encarecer los productos en Estados Unidos. Por ejemplo, la última medida que ha tomado ayer mismo, me parece, que fue que ha sido los aranceles al acero y el aluminio, pero no solamente al acero y al aluminio, sino a los derivados, a los productos que contengan acero y aluminio, pues eso obviamente va a repercutir en los precios de los productos, con lo cual habrá una inflación en los Estados Unidos. No necesariamente la creación de empleo va a ir paralela a la inflación, probablemente la inflación vaya por encima del proceso de creación de empleo, etcétera, etcétera. Con lo cual, la vida de los norteamericanos se empeorará desde ese punto de vista. Eso es lo que por lo menos la teoría económica parece que se subraya. Y por otra parte, todos los países están tratando de tomar por lo menos medidas eh, digamos, de autodefensa, que es también y recíproca. Le responden con cierta reciprocidad, es decir, también poniendo aranceles a los productos eh, norteamericanos y eso también le va a impedir porque lo único que piensa es en Estados Unidos, en sus intereses, etcétera, pero a veces en la vida
y él debería de saberlo como negociante, en cualquier negocio tú tienes que dejar que los demás también ganen, porque si no es todo para ti, llegará un momento en que eso es lo único que te crea un obstáculo tremendo. Bien. Y bueno, sobre eso podríamos Bueno, seguir vamos a hablando, hacer pero una pausa, pero yo quisiera plantearte desde ahora para que reflexionen la respuesta que ha recibido Estados Unidos y Donald Trump de parte de Europa y de parte de China. ¿Es una respuesta inteligente o es una respuesta contundente que va a tener efectos y que va a disuadir, digamos, las políticas golpistas que está entregando Donald Trump, especialmente a sus países vecinos como Canadá, como México y bueno, y también a los países de América Latina? Volvemos en un momento en este diálogo con Carlos Julio Báez Evers, en este diálogo sobre este nuevo escenario internacional en el que Donald Trump aparece como el que toma las grandes decisiones. Volvemos en un momento. Carlos Julio, me pues interesa hay que decir saber la reacción de los países europeos. ¿Es una reacción conservadora? ¿Una reacción inteligente? Especialmente Europa, porque yo sé que Europa tiene como telón de fondo a China, las relaciones con China, y tiene también a Rusia, y hay una guerra en Europa, en Ucrania, que digamos que se ve con nebulosa la relación entre Putin y Donald Trump. ¿Europa está sí, actuando mira, correctamente en este momento? bueno, yo creo que es mejor decir cuáles son las No lo posiciones oigo. que se visualizan en la Unión Europea y que cada quien a partir de ahí saque acciones. Yo te puedo decir de entrada las mías, ¿no? Pero es mejor ver cuáles son las medidas que se están tomando. El Consejo es donde están representados, digamos, los intereses de los estados. La Comisión se supone que lo que presenta son medidas que serían medidas de todo el conjunto de los estados miembros, y el Consejo es donde cada estado va a defender sus intereses más o menos particularistas, ¿no? Entonces, la Comisión Europea es la que debe preparar esas medidas conjuntas, y a partir de ahí el Consejo sería quien la apruebe. Eh, bueno, la información que yo tengo es que se baraja, por ejemplo, para tratar de persuadir a Estados Unidos de que tenga una actitud más eh, floja con Europa, comprarle más gas natural licuado, eh, recortar los aranceles a importaciones de vehículos de Estados Unidos, eh, comprarle más material militar, y de esa manera tratar de apaciguar la actitud belicosa de Trump, porque actualmente la Unión Europea tiene un superávit en el comercio con respecto a Estados Unidos. Y eso es lo que él dice. Bueno, pero es que la Unión Europea a nosotros no nos da ningún beneficio. Entonces, con esa medida ellos creen que van a apaciguar la belicosidad norteamericana. Pero también hay medidas más fuertes que podrían tomarse, y eso creo que responde más al interés que tú entiendes que tienen nuestros televidentes. En primer lugar, se habla de cerrar el mercado europeo a ciertos bienes y servicios norteamericanos. Por ejemplo, también empresas de estados no miembros concursen en las licitaciones públicas, de manera que así Estados Unidos, por ejemplo, no podría presentarse con todas sus consultoras, etcétera, a realizar obras que salgan a concurso en la Unión Europea. También impedir que participen en proyectos que sean financiados con el presupuesto de la Unión Europea.
con el presupuesto comunitario. Y esto último, que es muy importante, aunque yo lo veo, que bueno, lo veo que va a ser más difícil que se lo puedan aplicar, es acercarse a China y observar a India. Es decir, tratar de volver a una política que se inició en la Unión Europea, pero que luego se congeló. Es decir, se trataría entonces de fortalecer unas relaciones con China. Eh, Mira, la Unión Europea tiene un reglamento que se llama Reglamento de Anticoerción, que es un reglamento que se aprobó el 25 de noviembre de 2023 y que, según ese reglamento, se permite represalias al comercio de cerdos si se determina que un país impone aranceles a sus mercancías para doblegar sus políticas. Es decir, si ese reglamento se pone, evidentemente eso significaría que los Estados Unidos verían restringido el mercado Europeo. de los Estados miembros. Eh, por ejemplo, la idea que se presenta a favor de esa alternativa es el plan de creación del Airbus. El Airbus no fue un proyecto de Francia, de Italia, de Alemania, sino que fue un proyecto comunitario y ha tenido un éxito tremendo, ¿no? De manera que esa puede ser una de las alternativas, digamos, más radicales, entre comillas, ¿no? Sí. Me entiendo. Eh, Son las medidas que a mí me parece que, tal como está la situación en la Unión Europea, donde lo que predomina son un deslizamiento, por no decir una carrera alocada hacia la derecha. No sé si esos gobernantes de derecha estarían en disposición de tomar ese tipo de decisiones respecto a Estados Unidos. Ahora, no hay nada más importante para cuando uno vive en Europa, uno se da cuenta, porque aquí nacieron los primeros estados nacionales, aquí se ha estado peleando entre estados por territorios, por diferentes motivos, por mercados, etcétera, con un breve interregno, digo breve, hablando en términos históricos de casi 50 años, pero aquí lo que ha habido siempre es guerra entre estados y esos conflictos se han fundamentado en cuestiones de defensa de intereses estatales, nacionales. Entonces, predominará la ideología de subordinarse absolutamente a los intereses de Estados Unidos en detrimento de los intereses de los países. Por ejemplo, eso lo puede hacer un Orban pequeño, lo va a hacer Un también Orban, el Meloni en ministro, Italia, por ejemplo. lo va a hacer Meloni en Italia, lo veo difícil porque mientras se pueda votar, mientras por lo menos se mantenga dentro de lo que yo llamo democracias plutocráticas, por lo menos el derecho al voto, el derecho del sufragio universal no se ha restringido y no haya posibilidad de hacer trampas en la emisión de los votos, cosa que yo creo que estamos muy lejos de que eso ocurra en Europa, pero bueno, si no se da eso, es muy difícil que un gobernante, que, como dice alguien, los políticos que se alimentan de votos. Ya. Mientras la gente pueda dar, por eso nunca se debe valorar el hecho de hacer elecciones libres, porque eso permite que los gobernantes tengan que actuar pensando, aunque sea cada 4 años, que tienen que rendir cuentas ante la Ya. ciudadanía. Los Y en ese planes que se sentido, están haciendo, yo creo que en este caso, Carlos Julio,
¿Los planes que se están haciendo en Europa son planes para los próximos 4 años? ¿O están contemplando que en Estados Unidos hay una posibilidad de un cambio en la Constitución y que ya Donald Trump está manejando la idea de una posible reelección luego de que termine este mandato? Bueno, siendo sincero, yo no tengo la información. Yo no sé ni yo no sé si en qué altos conciliábulos eso se puede estar estudiando, o en qué think tank europeo se está estudiando eso, pero no sé. Pero hay algo interesante. Se habla también por algunas fuentes de que se podría rescatar la asociación comercial con China pactada el 30 de enero de diciembre de 2020. Esa asociación comercial fue congelada en la práctica, pero si en el futuro se puede poner en marcha y ofrecer así, y esto es muy interesante, al sur global, una importante ayuda al desarrollo a cambio de una alianza comercial, con lo cual eso le aseguraría a los europeos mercados para sus productos y fortalecería también su papel en el escenario mundial, que yo creo que en estos últimos años se ha visto muy disminuido, Pero muy cualquier disminuido. alianza con China va a ser reprimida por Estados Unidos. Sí, pero bueno, los Estados Unidos eh, podrán tomar las medidas que Trump y su clique oligárquica tecnológica considere buena para sus intereses y, en segundo lugar, para los intereses del pueblo norteamericano, pero también los otros pueblos van a defender sus intereses. Y no creo que los Estados Unidos puedan, a pesar de que tienen más de casi 90 bases militares repartidas por el mundo, por todos los continentes, por todos los sitios, puedan hacer frente a un conflicto tan extendido, ¿no? Ya. De manera ¿Y cuál que tú crees que puede ser la eso, reacción de eso China frente a todo esto, Carlos yo, Julio? yo creo, Fausto, que hoy lo que cabe para personas que no estamos en los círculos de poder y de una información y de una planificación, vamos a decir, casi secreta de las cosas que se van a hacer, o si ante un escenario A le vamos a hacer tales soluciones, escenario B, tales otras soluciones, escenario C. Yo puedo dar rienda suelta a mi imaginación, pero yo creo que tú no me has invitado aquí como un literato para hacer una, una utopía o una distopia, es lo que parece Una que puede reflexión, hemos traernos Trump. publicado varios artículos tuyos sobre Donald Trump y sobre Estados Unidos y la hegemonía de Estados Unidos, pero tú conoces muy bien a la Unión Europea, tú has trabajado en Unión Europea Bueno, y sabes cuál he es, cómo, digamos, está yo he evaluando tenido Unión Europea su respuesta a Donald Trump. bueno, yo creo que, hombre, ya han tenido tiempo para pensarlo, pero date cuenta que aquí ha habido como una subordinación muy grande a Estados Unidos, sobre todo desde el punto de la seguridad. Porque ahí, ahí yo tengo un punto de coincidencia con Trump. Es decir, a mí me parece que la Unión Europea y los Estados europeos no pueden pergueñar su seguridad a encargársela a los Estados Unidos. Los Estados Unidos tuvieron un rol importantísimo en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Por eso yo con algunos amigos, compañeros, etcétera, trato de explicarle
que así como en algunas partes del mundo hay como una especie de, no digo que antiamericanismo, porque no es antiamericanismo, porque uno a nivel del pueblo norteamericano, yo creo que todos somos proamericanos, porque de la misma manera que no somos anti-chinos ni somos anti-rusos, las personas son las personas. Estamos hablando aquí de gobierno y de estructuras de poder. Y lo que uno está es contra las actitudes, no contra el pueblo ni contra el bienestar de los Estados Unidos, ni mucho menos. En mi caso, yo soy de los que pienso que solamente el socialismo democrático, naturalmente, puede triunfar a escala mundial cuando países como Estados Unidos, con un gran poder económico, un gran poder militar y también con un respeto democrático, accedan a una redistribución de la renta, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo ni mucho menos soy antinorteamericano, nunca lo he sido. Pero lo que yo quiero decir es que los europeos, yo creo que al ver el papel de Estados Unidos en Europa, es verdad que ellos se han beneficiado con el plan El Marshall plan y con Marshall, cada claro. uno de cada una de esas intervenciones, lo que ha surgido es el cambio de hegemonía mundial, económico, comercial y militar, de manos del imperialismo británico al imperialismo norteamericano. Ya. En cada una de esas guerras ha tenido una ganancia neta para Estados Unidos. De hecho, cuando después del periodo del New Deal, se dijo que si después de la guerra, si no hubiera sido por el plan Marshall, pues a lo mejor la economía norteamericana hubiera entrado en recesión. De manera que los Estados Unidos no hicieron eso de gratis, pero tampoco se pueden minusvalorar los miles de soldados norteamericanos que murieron en esta guerra. Entonces los europeos de entrada no tienen la misma actitud, digamos, entre comillas, antiimperialismo norteamericano o antinorteamericana que se pueden tener en países como Nicaragua, que se pueden tener en países como Cuba, como República Dominicana, como México, como Venezuela. Colombia, etcétera, porque son países, como Venezuela, porque son países que han sufrido, Guatemala. Es decir, Intervenciones. estamos hablando de países que de una manera u otra se han visto agredidos por los Estados O Unidos, Chile, por pero ejemplo. ese no es la, pero esa, y China, Chile, bueno, hay que Chile. decir, porque ese Chile, es un digo. dato que no se sabe, ¿eh? Chile. Chile, perdón, sí. Sí, de Chile también, obviamente. Entonces, hombre, la visión que se puede tener de estos países no es la misma. De la misma manera que si tú hablas con algunos asiáticos, naturalmente anticomunistas, tampoco ante China tienen una actitud, ay, qué maravillosa, como la que se puede tener en África o se pueden tener en otros países donde China realmente hace un papel muy bien, respeta el gobierno que tú tengas, hace relaciones mutuamente beneficiosas con los países y no les reclama que tienen que tener un determinado sistema político. Ellos en eso no se meten. Y por lo tanto, allí son bien vistos, pero hay recelos ante los grandes países que han sido el imperio del medio, el imperio central chino. China siempre fue un imperio en Asia, ¿no? Y por lo tanto, ahí hay suspicacia, de la misma manera que nosotros tenemos justa suspicacia ante los norteamericanos por las intervenciones que ha habido, que no necesariamente han sido favorables para los intereses de nuestros países. Pero en Europa la situación no es la misma, Ya. no es la misma. Aparte de, ya no quiero entrar en ese tipo de cosas, porque a mí me parecen, para mí esas son secundarias, aparte de los lazos obviamente culturales, raciales, etcétera, porque Ya. Estados Unidos, Ya. no, Recientemente tuvimos la eh, visita en América Latina, en Centroamérica y el Caribe de Marco Rubio, el secretario de Estado, incluso de origen cubano, que sí, visitó sí, El no, Salvador, Guatemala, Panamá, Costa Rica y República Dominicana.
Y es un, digamos, un ambiente y una región en donde Estados Unidos tiene muchísima influencia. Pero la cuestión central está en que Estados Unidos quiere cortar los lazos con la República Popular China en estos países y cesar la influencia de China, especialmente en el canal de Panamá. Por eso se habla de la recuperación del canal. Y esto es ya distinto, porque esto tiene mucho que ver con no solamente la presión política, sino la amenaza directa de utilizar la fuerza para recuperar el canal de Panamá. ¿Tú qué piensas Sí, sí. de las posibilidades que tienen estos países de América Latina y el Caribe, particularmente la región del Caribe y Centroamérica, para manejarse con Estados Unidos? ¿Hay Mira, espacio para la resistencia? vamos a ver, Fausto, mira, tú sabes que yo soy radical en las ideas y moderado, gradualista y, si tú quieres, muy reformista en las formas y en el camino, porque yo creo que no estamos para utopías abstractas y voluntarismos estériles. Sí, Yo creo que nosotros como que estamos en el patio trasero, como dicen ellos, de Estados Unidos, somos países pequeños, sin poder militar, muchas veces no tenemos petróleo, que sería caso diferente de Venezuela, etcétera, etcétera. Eh, la actitud que nosotros tenemos que mantener es de prudencia, de paciencia, de tenacidad en la defensa de la soberanía nacional y de tratar de ser lo más persuasivo posible, pero para eso los gobiernos tienen que tener también un acercamiento mayor a las necesidades de sus pueblos. No pueden ser gente que solamente estén pensando en los intereses de los grupos empresariales, en distribuir las carteras del poder entre los egresados de determinadas universidades a donde han estudiado ellos, etcétera, y convertirse como en un gobierno de personas que forman parte de la misma clase social, y etcétera, etcétera, sino que tienen que tratar de incorporar los valores humanos, económicos, intelectuales, etcétera, que existen en sus sociedades. Crear, a mí la palabra puede parecer ridícula a algunos, populista a otros, pero verdaderamente crear gobiernos de unión nacional, de unidad nacional. Ese tipo de gobierno, naturalmente, excluyendo a aquellos que no quieren mancharse las manos, porque lo que andan buscando es conquistar la luna, que además conquistar la luna con una escalera, ni siquiera ir en cohetes. Por lo sí. tanto, yo considero que eh, la base política para poder resistir a lo que nos puede venir encima cuando ellos estén empeñados en obtener determinadas cosas, como puede ser Panamá, etcétera. Yo creo que nosotros, bueno, desgraciadamente para la República Dominicana, salvo el tema de que algunos puertos no sean utilizados por los chinos u otro tipo de medidas, y ahora las tierras raras, bueno, pues nosotros lo que tenemos es que resistir, tratar de no hacer lo que se ha hecho con el oro, de hacer contratos que sean contrarios al interés nacional, tratar de sacar el mayor partido posible. Y como desgraciadamente nosotros estamos en la zona de influencia americana, pues tendremos también que practicar un pragmatismo, pero Pragmatismo. no el pragmatismo que dicen, bueno, dególlame, porque como tú eres el amo mío, dególlame, No, sino eso no, simplemente eso no, tratar eso de no. decirle que tú, Muy bien. por eso creo que tú tienes que tratar de obtener, dejar que sean ellos los que exploten a lo mejor esa tierra rara, pero que el porcentaje
que le quede al país, no a dos o tres listos cercanos al gobierno o lo que sea, sino que verdaderamente en una especie de joint venture con empresas, sean norteamericanas o de donde vengan, pero que sean también en combinación, en cooperación con el Estado. Muy bien, vamos a hacer Y una que no me pausa. vengan a decir, Entonces, no me Carlos vengan Julio, a decir que eso vamos a es hacer una pausa socialismo y comunismo, porque Corea del Sur, como han dicho esos eminentes economistas que hay allí, que es un país capitalista sin duda, como muy bien ha explicado uno de sus mejores economistas, también se desarrollaron con un papel importantísimo del Estado, bien, como ha ok, ocurrido en casi todos los países excelente. Vamos a del hacer sur una global. pausa para la parte final, retornar ya con Carlos Julio Báez Evers en este diálogo sobre este nuevo escenario internacional en el que Donald Trump aparece como el que toma las grandes decisiones. Volvemos en un momento. Carlos Julio Báez, la parte final de esta conversación me gustaría saber, ¿logrará Donald Trump terminar la invasión de Rusia en Ucrania y logrará hacer la limpieza en Gaza en los términos en lo que él lo ha planteado para convertir la tierra palestina en lugar de turismo y recreación? Voy a comenzar por Gaza. Mira, yo confieso que para mí, no sé si en alguna conversación privada yo te lo he expuesto, pero a otras personas que también, amigas, sí lo saben muy bien. Yo siempre he dicho que no soy antijudío. Yo nunca he tenido la idea de que a los judíos hay que tirarla al mar, etcétera, etcétera. Recuerdo que cuando estábamos en los Corecatos, que yo entré a ese proyecto porque la idea era crear un partido socialista que compitiera democráticamente, que hiciera una lucha de clases democráticas, no una lucha armada. Ese fue mi compromiso cuando yo entré allí con el compañero Miguel Coco, etcétera. Eh, Hicimos un documento internacional, y en ese documento internacional creo que fuimos el primer partido de izquierda que, en vez de seguir la tesis que en ese momento mantenían los grupos del Frente Democrático y del Frente Popular de Liberación de Palestina, que era casi echar los judíos al mar, etcétera, etcétera, porque nosotros ahí defendíamos que la permanencia del Estado de Israel como un fait accompli, como un hecho consumado, y eso sí, las fronteras de 1967. Esa fue nuestra posición. Es decir, que yo desde larga data no soy un elemento anti judío, o si quieres llamarle ahora antisionista. Pero estos últimos acontecimientos y lecturas que siempre he hecho sobre el tema palestino me llevan a mí a mantener ahora una postura bastante radical contra el Estado de Israel, que ha caído en manos de unos sionistas que, como gracias a tu gentileza he podido publicar en el periódico, yo creo que antes de que estos acontecimientos ocurrieran, años antes incluso, eh, yo escribí sobre la posibilidad, si se podía ser judío o sionista y fascista. Y en esos artículos yo traje la figura de Jabotinsky y hablé de cómo las actitudes que había en el pueblo judío que había en los grupos sionistas, era una actitud verdaderamente colonialista, que habían ido apoyados por los británicos y también por Estados Unidos, y sin contar en lo absoluto con el pueblo palestino. Y desde 1947, lo que han hecho es masacrar, expulsar de sus tierras, discriminar a los palestinos. Y ya lo de Gaza es una cosa que no tiene justificación, porque
300 y pico de kilómetros, 2,5 millones, 2,2 millones, 2,5 millones de población, a esos bombardeos que han sido sometidos, casi, no sé si la mitad o casi del poder de fuego que se utilizó casi en la Segunda Guerra Mundial. No sé si exagero un poco, pero bueno, eh, desproporcionado en función del área y de la población, ha sido una cosa terrible. A mí me parece que eso verdaderamente, yo no sé si técnicamente un jurista puede decir eso no es genocidio, pero para mí, si eso no es genocidio, que hay que llegar a 6 millones de muertos para que entonces se pueda decir que Que son es un genocidios. genocidio. Los únicos genocidios son los que se hacen contra el pueblo judío. Lo que hace el pueblo judío hoy no son crímenes contra la humanidad, yo creo que sí. ¿Qué es lo que ha demostrado el pueblo palestino? Una capacidad de lo que se dice ahora resiliencia o de permanente actitud de lucha, de no querer dejar su tierra, etcétera, tan digna de alabar, que yo no sé si ante la fuerza bruta la gente eh, podrá resistir, lo podrán matar, pero evidentemente no será por voluntad propia que ellos van a rendirse y van a querer dejar sus tierras. Mira cómo han vuelto los pobres y cuando se encuentran con todas sus casas destruidas, pero no son lo que se ve un edificio destruido, son la infraestructura, son los desagües, son las aguas negras, todo eso está destruido. Las Hacer eso escuelas, los vale, hospitales, los Los centros de centros de salud, salud, los las las hospitales, iglesias. iglesias. todo, porque entonces uno se da cuenta que todo esto no ha sido un proyecto simplemente de vamos a tomar una retaliación, como se dicen muchos en Santo Domingo, tomar una venganza por los 1,200 muertos, ¿no? Del Según 7 de 7 de Lancet, octubre. octubre. una revista científica norteamericana inglesa, son 160,000 si se calculan los muertos, no solamente directos y contabilizados por balas o por la explosión de las bombas, sino como consecuencia de destrucción de hospitales, del hambre que le han hecho pasar, del frío, de los que han muerto de frío, etcétera, etcétera. 160,000 personas. Bien, te das cuenta que ese pueblo es digno de ocupar un lugar semejante a los de, no los judíos, sino a esos judíos que cayeron en los campos, porque evidentemente estos otros podrán tener lazos de sangre, pero evidentemente no tienen lazos espirituales con las ideas de los judíos que cayeron en esos campos. Así Yo es. creo que estos no son herederos de eso, esos son herederos de, Dios me parece muy fuerte la palabra, pero estos son más herederos de Gedon que de los caídos en los campos. Así es. Dicho lo cual, desgraciadamente, la potencia militar y la falta de escrúpulos que han demostrado algunos, pues no voy a decir que todos, algunos de los líderes militares israelitas, pueden hacer posible que si con bombardeos, con francotiradores, etcétera, etcétera, matan 100,000 más, que el resto ya tampoco se trata de dejarlos morir ahí. Ya. Es mejor que se vayan a donde puedan y a lo mejor puedan en el futuro seguir luchando, porque no ningún imperialismo dura para toda la vida. Bueno, Bueno, prácticamente todo el prácticamente todo mundo el ha mundo ha rechazado la rechazado la propuesta de propuesta de Donald Donald Trump. Trump. Evidentemente, los mismos árabes no se dan cuenta que eso, si abandonan las tierras de ahí, eso no lo van a recuperar. No digo jamás, porque nunca se debe decir jamás, jamás, ¿no? Nunca, nunca digas nunca. Así es. Pero si se van, si se te tienen que ir, si los expulsan, si los matan en cantidades aún mayores que las actuales, para dejar ese campo listo para los constructores,
porque se trata de eso, señores. No está pensando, vamos a hacer ahí, no, es lo que está pensando hacer como una riviera, es decir, Una que riviera, levantar levantar hoteles. una especie de Las Vegas, cabaret, hoteles, prostitución, yates. ¿Y para quiénes? Para, Bueno, para algunos árabes ricos, pero sobre todo para los millonarios judíos que vengan de así Estados es. Unidos, de Francia, etcétera, Sí, etcétera. así es. Es entregarle todos esos territorios abiertamente No, a Israel. no Eso es puede lo que ser, está. no puede ser, no puede ser. Pero Carlos yo Julio, se creo nos acabó que el no. tiempo. Se nos acabó el tiempo. De manera que vamos a dejar la respuesta de lo de Ucrania y Putin y Rusia para otro momento. Muy agradecido de esta conversación. Yo Muy quiero, agradecido. bueno, un segundo simplemente para darte agradecimiento a ti, a tu magnífico equipo, ya que yo tengo la experiencia del periódico, pero no sabía, no tenía la experiencia del canal de televisión, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí. Del canal de televisión de Acento, tienes un equipo muy eficaz. Te felicito porque sé lo difícil que es mantener un medio de comunicación independiente, pluralista, respetuoso del pluralismo ideológico, político, cultural. Así Te es. felicito, espero que pronto se pueda convertir Acento en el principal órgano de los medios de comunicación dominicanos en todos los campos. Muchas gracias, Y Carlos Julio. felicitaciones. Muy Y gracias agradecido, por muy acogerme. agradecido de tu palabra. Muchas gracias. Amigos televidentes, gracias por apoyarnos y por estar con nosotros en esta interesantísima conversación con Carlos Julio Báez Evers, un doctor en sociología, politólogo, analista internacional, un gran intelectual dominicano que vive en España y que tiene su mirada fija en los asuntos europeos y en los asuntos también de esta región del Caribe y en particular de su país, República Dominicana. Muchas gracias, señores. Hasta luego.